Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 7 del podcast de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con un gran invitado, con el doctor Ariel Luttenberg, que es también director del Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Universidad de Buenos Aires, también investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, y también ha desarrollado el proyecto de EduCIA. Y también ahora está desarrollando un proyecto de ferroviarios. Y bueno, aceptó justamente, podía hacer la invitación, estar aquí. Y de verdad es un honor tenerlo aquí. Y bienvenido al podcast número 7. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. ¿Qué tal? Para los que tal vez no le conozcan o quisiera presentarle un poco más, un poco mejor de lo que yo hice. No sé, una pequeña presentación sobre usted, introducción. Sí, lo que dijiste es aproximadamente correcto. El Laboratorio de Sistemas Embebidos hace un par de años que no lo dirijo yo, sino ya un estudiante mío. Pero está bien, soy parte del equipo de trabajo. El proyecto en sí, el nombre no es EduCIA, sino CIA, Computadora Industrial Abierta Argentina, pero EduCIA es la placa educativa que más se ha extendido, con lo cual también es apropiado. Y bien, creo que eso que mencionaste es correcto. Y bueno, lo que se puede agregar también en todo caso es una de mis principales tareas hoy en día es junto con Pablo Gómez la dirección y coordinación en forma conjunta de distintos posgrados en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, bueno, uno de los cuales vos sos alumno, que son posgrados en sistemas embebidos, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y la combinación de ellos en distintas maestrías y demás, ¿verdad? Así que eso. Es genial. Mi primera pregunta sería, ¿por qué estudió ingeniería electrónica? Qué pregunta. Bueno, en la escuela secundaria yo había estudiado técnico en electrónica. Y cuando terminé, aunque parezca curioso, estaba entre sociología e ingeniería. Eran las dos alternativas y ambas me gustaban mucho y bueno, pensé que quizás podía estudiar ingeniería como para tener un ingreso económico más rápido mientras estudiaba, trabajando algo de eso y luego poder de a poco ir estudiando sociología y bueno, finalmente nunca estudié sociología, solo estudié. Claro. Pero siempre fue el gusto de programar, de armar, de desarmar cosas o... Sí, sobre todo de armar cosas de niño con mecanos, piezas así metálicas, bien de los años 50, una cosa así que había por ahí, después con unas piezas plásticas más livianas, pero sí, en casa arreglando cosas o rompiendo, no sé, de niño. Quizás no tanto programando después más tarde en la facultad, en la escuela secundaria también, programando algo y en la facultad, sí. Hasta cierto punto, después ya apenas me doctoré, ya empecé con tareas más de organización y de gestión de grupos de trabajo y creación de eventos y posgrados y actividades y dejé bastante de lado lo que es la programación y curiosamente la retomé ahora con la escritura de un libro que estamos haciendo junto con Pablo Gómez y también Eric Pernía y que bueno, espero que salga pronto, vamos a hacer ya tiempo y bueno, para poder escribir el libro y probar los ejemplos y hacer mejoras, cambios y cosas, retomé la programación, entonces hice ese recorrido. Genial. Ya me contará un poquito más sobre su libro. Quería consultarle, usted es el doctor. ¿Cómo así? A mí, por ejemplo, cuando dicen doctorado, me parece como que un paso bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Con la especialización ya me siento como que un poco, como tantas cosas, un poquito abrumado. El doctorado, ¿por qué es que lo llega a estudiar y si es tan difícil como se ve o como se escucha? Es una pregunta, bueno, son muchas preguntas en una y hay varias cosas para mencionar. En particular, la Universidad de Buenos Aires tiene una formación científica en la carrera de ingeniería en particular, o en la facultad de ingeniería en particular, diría cualquiera de sus carreras, tiene una formación científica muy fuerte. Es una carrera relativamente larga que demora
por lo menos 6 años en completarse. Y hay mucha formación de matemática, de física y demás. Yo ya cuando estaba estudiando había conseguido una beca para hacer mi trabajo final, la tesis de grado. Y bueno, yo estaba en un grupo de investigación, que en realidad era cuestiones de optoelectrónica más que nada. Y en el marco de ese grupo, bueno, era como natural continuar con un doctorado. Me reí recién porque no me acordaba de esto, ya pasaron unos años. Pero me reí porque fue mi segundo intento de estudiar sociología. Mi plan, bueno, que causa gracia, mi plan fue, bueno, ahora que voy a hacer el doctorado y me voy a poder acomodar mejor, voy a tener un ingreso económico. Era una beca especial que era solo para graduados de la facultad, una beca relacionada con una herencia y unos campos. Uh-huh. Entonces mi plan era, bueno, voy a poder acomodarme y voy a poder ahora sí estudiar sociología. Cosa que volvió a no ocurrir. Así que conseguí una beca, por suerte una beca que era muy conveniente económicamente, o sea, no es que era rico ni mucho menos, pero no tenía problema. Tenía 26 años, 27 años y bueno, ahí ya vivía solo y bueno, y hice el doctorado, como ya venía. El doctorado es bastante demandante, pero yo tenía la suerte de que ya en mi tesis de grado ya había trabajado en un cierto tema muy específico de optoelectrónica, algo muy puntual, durante 1 año y medio con un director excelente, Fernando Pérez Quintián, en el grupo de la doctora María Aurora Rebollo y otros compañeros, la verdad que muy lindo grupo. Entonces yo ya venía como encaminado, como decimos en Argentina, ¿no? Con un camino trazado y muy recorrido, muy aceitado. Y bueno, hacer el doctorado fue continuar ese camino, con lo cual lo pude hacer sin mayor inconveniente, de hecho en poco tiempo y sin problemas, pero y quiero insistir, yo tenía la ventaja que yo ya venía con la senda trazada y todo, entonces fue más fácil. Pero sí es cierto lo que vos decís, la última parte de lo que mencionabas, que empezar un doctorado de cero es una cuestión bastante intensa. En particular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por diversas cuestiones históricas, se pide, además de una cantidad de cursos que no son muchos, son en total alrededor de 5 cursos, o sea, comparado con lo que se hace en la especialización, los cursos es hasta menos, son cursos un poco más grandes, pero no importa, es menos. Pero lo que es muy relevante es la investigación en sí y que te pide que la publiques cada 2 publicaciones en unas revistas internacionales. Por ejemplo, se me ocurre ahora, viste que está con bueno, obviamente el tema del COVID y demás, y por ejemplo, no sé, la vacuna, la Sputnik, como que cobró más fuerza y perdió duda cuando salió publicado en una revista que se llama Lancet, ¿no? Entonces es como un lugar donde si vos publicás ahí, lo revisaron gente muy prestigiosa y lo que hiciste indudablemente es bueno. En general, bueno, hay excepciones, pero en general es así. Entonces lo que quiero decir con esta historia es que para recibirte de doctor tenés que tener 2 de esas publicaciones. Y llegar a tener 2 de esas publicaciones no es imposible, pero tampoco es trivial, porque por más que hagas algo, tenés no solo hacer algo que esté bien, sino que además otra gente tenés que escribirlo correctamente de manera tal que en calidad, en contenido, en presentación y todo, y además los revisores que no saben quién sos, no ven tu nombre ni nada, y ni vos ves los de ellos, que se llama una revisión ciega o doble ciego, tienen que considerar que tu trabajo es bueno. A veces hay cosas particulares, nichos donde hay mucha competencia, entonces, pero sin pensar en nada raro, que de hecho fue mi caso, bueno, requiere mucho trabajo y mucha dedicación para poder publicar. Esa es la parte más intensa. Y completando lo que vos decís, también para hilar con todo lo que venimos charlando, está previsto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires que si vos haces una maestría, el paso al doctorado sea más corto. Simplificando la explicación, en vez de 5 cursos tenés que hacer 2 o 3. Y se supone que ya venís con un cierto camino, con lo cual hacer las publicaciones no va a ser tan difícil. Entonces nosotros justamente en los posgrados hicimos ese plan que está explicado en la página web, que vos podés hacer la especialización un primer año. Si te gusta, terminaste, tenés un título y si querés te vas a tu casa. Decís, bueno, me cansé, está bárbaro, ya me sirve, puedo trabajar, hacer lo que quiero, mi emprendimiento, lo que fuera, y bueno, me voy. Si estás entusiasmado, haces un año más, digamos, que haces la maestría. Y si seguís entusiasmado y ya venís recorriendo el camino pensando en el doctorado, puedes seguir con el doctorado. Por ahora tenemos 2 alumnos, solo 2, que han recorrido ese camino. Y bueno, funciona muy bien. O sea, ellos 2 están... uno desde el principio ya sabía que era hacer el doctorado, así que entró en ese camino, ya sabiendo que iba para ahí. Y el otro, bueno, se fue acomodando en el camino y también viene lo más bien.
Así que bueno, es una forma más suave, como de a pasos. Es el mismo recorrido, pero como de a pasos. Va llegando más de a poco. Sí. Wow. Sería interesante, la verdad. No sé si haría un doctorado yo, pero cuando comencé la especialización, la verdad que no pensaba hacerla, pero ya estoy aquí. Pero bueno. Otra pregunta. Usted está muy enfocado en lo que es sistemas embebidos, ¿no? Sobre todo con las plaquitas, la CIA, la Lucía. ¿Cómo es que así decide ingresar justamente a esa área de sistemas embebidos y no tal vez a otras áreas? Es una linda pregunta también. Bueno, yo en realidad estaba trabajando, haciendo mi tesis de grado, mi trabajo de doctorado en optoelectrónica. Unos sistemas con láser para medir desplazamientos y qué sé yo. Que se llaman codificadores ópticos. Pero en definitiva láser con sensores y demás. Pero a la vez tenía algunas cosas que quería hacer, algunos desarrollos, algunos proyectos y cosas que, bueno, como muchos ingenieros, por no decir todos, tienen la inquietud de hacer un equipo o algo, un emprendimiento. Y me encontré con que lo que había aprendido en la facultad no me servía. O sea, yo no podía aplicar lo que no tenía manera. Estaba muy lejos de poder desarrollar un equipo comercial con lo que había estudiado en la facultad. Entonces, bueno, me pareció que era interesante empezar a hacer un curso, una materia electiva. Yo ya era docente en ese momento, y hacer un curso electivo sobre sistemas embebidos. Y fue muy curioso porque en el curso electivo empezó a venir gente de otras universidades, de distintas universidades, y también de empresas, e incluso algunas personas de empresas importantes, empresas que en Argentina son conocidas como INVAP y otras. Entonces es como, salvando las escalas, INVAP es como, no sé, AT&T o algo así, una empresa tecnológica fuerte. Bueno, AT&T es vieja, pero una empresa grande en Argentina que hace satélites, que hace reactores nucleares, y tener de pronto un alumno de INVAP estudiando en un curso electivo nuestro de grado, y gente de otra universidad, bueno, nos dio la pauta de que era atractivo, y a la vez, como era algo muy, muy a pulmón, digamos, que lo hacíamos empujando nosotros como podíamos. En mi caso era una materia que daba porque yo quería, no estaba obligado a darla, y otros docentes que colaboraban también, y no cobraban por eso. O sea, ninguno cobraba por dar esa materia. Entonces empezamos a ver que si había gente que estaba dispuesta a pagar, era una forma de poder pagar a los docentes. Era como una forma. Un docente puede dar clase una vez ad honorem, quizás dos, pero llega un momento que quizás no. Y aparte no es justo, ¿no? O sea, y además las empresas podían pagar. Y bueno, empezamos a hacer como ofrecerlo como curso de posgrado, un curso suelto de posgrado. A la vez empezamos a abrir el laboratorio de sistemas embebidos. Esto te digo al año 2009, por ahí, 2010. Y bueno, y después ese curso de posgrado, ese curso complementario, empezó a tener cada vez más contenido, y en un momento el contenido desbordaba. Entonces, en vez de ser un solo curso, empezaron a ser 2 o 3, y nos dimos cuenta que, o nos dijeron, no me acuerdo, que el camino era, bueno, armar un posgrado, que era lo razonable. Y bueno, fuimos por ese camino. Después ese camino también se empezó como a llenar, y la gente pedía más contenido, y decidimos armar un segundo año, y ahí fue maestría. Y después, ya trabajando con los sistemas ferroviarios, lo que hacíamos de sistemas embebidos estaba bien, era correcto, funcionaba, pero empezamos a conectarlo, o mejor dicho, ya veníamos conectando el internet, que no era una novedad. De hecho, a mí cuando hace unos años, no sé cuánto, por decirte algo, 7 años, 8 años, me decían Internet de las cosas, a mí me parecía que era como un nombre comercial que no tenía ningún asidero con la realidad. Era, si yo conecto cosas a internet, ¿qué tiene Internet de las cosas? Pero claro, al no experimentarlo, yo no había entendido las particularidades de las tecnologías, que una cosa era enviar un dato por internet a alguien y que recibe un dato, es una dificultad, pero cuando mi sistema escalaba y tenía cientos de sensores que mandaban datos todo el tiempo, y los tenía que almacenar en un servidor y de alguna manera graficarlos y guardar la seguridad y demás, ya había ciertos problemas pormenores que parecían que ya eran una dificultad enorme y nunca los había considerado. Cosas, te voy a decir un ejemplo muy tonto, para hacer un gráfico. Cuando yo tengo almacenada la temperatura de una locación cada 10 minutos durante un año, hacé la cuenta, son miles y miles de mediciones, y de pronto tengo 600 píxeles y tengo que resolver, bueno, ¿qué pongo en esos 600 píxeles? Porque tengo miles de mediciones. Y es un ejemplo muy tonto, pero hay problemas que solo se aprecian cuando escalan.
Cuando el problema se hace grande y no tiene que resolver las cosas de otra manera. Si no, uno los hace andar las cosas, pero. Y no tiene quizás no muy bien, pero funciona. Bueno, empezamos a darnos cuenta que había un expertise que conseguíamos una persona que supiera de bases de datos y fuera muy buena en eso, tuviera experiencia. Conocíamos personas que supieran de transmisión, protocolos, todo, y ciberseguridad y fuera muy buena en eso. Conseguíamos gente que era buena haciendo desarrollo de aplicaciones y era buena en eso. Pero no conseguíamos gente que supiera de todas esas cosas juntas y que si yo le daba un embebido me resolviera todo el problema de punta a punta. Hacer que la transmisión de datos fuera segura y eficiente, hacer que los datos se almacenen de forma correcta y adecuada en donde corresponda, y hacer que los datos se grafiquen, se visualicen, se haga una aplicación en forma adecuada, que no es que haga una aplicación para determinado celular o para determinado servidor o para determinada PC, sino que haga de una manera profesional que después yo le digo dónde quiero que se ejecute, pero es lo mismo, sea una app o sea. Entonces ahí surgió la idea de formar a alguien en el exterior. Pensamos en mandar a alguien en España, en particular, que tenía muchos posgrados en Internet de las Cosas. Cuando empezamos a ver los contenidos, lamentablemente en ese momento para nosotros no conseguimos nada que nos fuera útil. Y bueno, optamos por armar nuestro propio posgrado. O sea, armar un esquema de empezar a formar a la gente. Y la verdad que fue atractivo y la gente se anotó y demás. Y bueno, después empezamos a articularlo con la carrera de embebidos. Que uno podía hacer embebidos y después Internet de las Cosas, Internet de las Cosas y después embebidos. Y bueno, y el año siguiente surgió, no por necesidad, sino por ver cómo se estaba moviendo la demanda o el mercado, por llamarlo de una manera, la idea de inteligencia artificial. Porque trabajando con ARM y viendo un poco las cosas que había, nos dimos cuenta que la temática de inteligencia artificial era como muy, no sé, está totalmente presente cada vez más y más cerca de los embebidos y a entender las cosas. Y bueno, y también empezamos a agregar esa parte y bueno, creo que no vamos a agregar más nada porque ya son muchos cursos, muchas cosas, mucha gente que empieza a hacer uno, el otro y se convirtió en un posgrado con un conjunto de posgrados articulados entre sí muy grande. Y por lo menos por ahora queremos consolidar lo que tenemos más que crecer. Genial. Me gusta. ¿Por qué? Hay una pregunta, tengo varias, pero justamente hablando de sistemas embebidos, no sé, ¿cree que tal vez necesitamos enfocarnos más en sistemas embebidos? Lo que voy es, no sé, bueno, acá debe ser en mi país, en Perú siento que no hay tanto desarrollo de sistemas embebidos, o el que cree en sistemas embebidos piensa tal vez en una licuadora, en cosas o que lo menosprecia, mejor dicho. ¿Cree que deberíamos enfocarnos tal vez más en sistemas embebidos para el desarrollo de algunas cosas, mayoría de cosas? Sinceramente creo que esas cosas, más que la opinión personal de uno debe, bueno, son algunas de las materias mías, lo explico, en alguna materia del segundo año, en gestión de la tecnología e innovación lo explico y ahí explico un poco cómo metodologías para establecer criterios de decisión y en base a esos criterios, no diría objetivos, pero sí ordenados, claros, que se dicen cuáles son, hacer algún tipo de ponderación, de métrica, de puntaje y decidir, bueno, entre distintas alternativas. Entonces, una alternativa puede ser enfocarse en sistemas embebidos a nivel, no sé, de país. Habría que ver, bueno, cuáles son las ventajas. Por ejemplo, claro, la generación de puestos de trabajo, el ahorro de divisas, no sé, el impacto a nivel federal en todo el país. Bueno, los parámetros que quieras y compararlo con otras tecnologías, ¿no? La probabilidad de éxito. ¿Está bien? Creo que eso. Habrá lugares donde por alguna razón. Pasa, sistemas embebidos también es algo muy amplio. Entonces el sistema embebido tiene sentido cuando le das algún valor que probablemente lo genere un diferencial respecto a lo que hacen en otros lugares del mundo. Porque muy probablemente si hagas determinadas cosas, si es un commodity a nivel internacional, sea difícil que puedas competir en precio. Quizás puedes cerrar la frontera, que es una alternativa que se podrá considerar válida en algún caso, pero también tiene sus problemas. Entonces, bueno, claro, en otras dificultades. En otro tipo de cuestiones que son de mucho más valor agregado, por ejemplo, yo me dedico a la parte ferroviaria, bueno, pero no es, si bien el valor agregado es enorme y los precios de los sistemas son elevadísimos, realmente elevadísimos, para que tengas una referencia, para que tengas una idea, un coche, un automóvil particular, digamos, cualquier marca, pequeño, uno sencillo, digamos, pero que anda, no sé, a 150, 180 km por hora, tiene aire acondicionado, airbag, ABS y todo, pero pequeño, modesto y demás, costará más o menos $10.000.
mientras que un coche ferroviario, o sea, una formación, ¿no? Lo que vulgarmente se llama vagón, pero donde van los pasajeros, digamos, Claro. no la mercadería, que por ejemplo quizás soporta, que sí puede viajar unas 50 personas, cuesta del orden de 1 millón, 2 millones de dólares. O sea, entre 100 y 200 veces más. Y en un auto pequeño pueden viajar 4 o 5 personas, en este pueden viajar unas 10 veces más, ponerle que paradas un poco más, pero ¿por qué cuesta 100, 200 veces más? Bueno, tiene sus razones, etcétera. Y es interesante, pero cuando vos querés meterte en ese nicho y empezás a darte cuenta de las dificultades, las cuestiones de seguridad, bueno, un montón de cuestiones, te das cuenta, bueno, por qué cuesta tanto más caro. Entonces, quiero decir, en distintos lugares habrá distintas razones por las cuales hacer determinados desarrollos de sistemas embebidos u otros, o no hacer ninguno y apostar por otra cosa, biotecnología, o apostar, no sé, por lo que fuera, digamos, o siendo al extremo, apostar por un desarrollo, un producto primario, no sé, vender vacas, no sé. Pero quiero decir, eso surge de determinadas decisiones y criterios, más allá que después a mí me pueda gustar más o menos que en el país se desarrolle más determinado tipo de industria o de puestos de trabajo. Obviamente yo tengo mi perspectiva, ¿no? Yo tengo Claro. mi corazoncito, pero Claro, metodológicamente uno tiene como que establecer pautas de decisión y criterios de trabajo. Ujú. Muy, muy interesante. No lo había visto así, la verdad. Eh, Tengo una pregunta. ¿Cómo así nace la EduCIA o la CIA, en este caso? Yo tengo acá una, la EduCIA. ¿Cómo es que así nació el proyecto? Bueno, es una pregunta interesante también. Habíamos comenzado... Bueno, vale la pena contar la historia. En el año 2013, Ujú. creo que a principios de 2013, por ahí si no me equivoco mal, en Argentina había un proceso con aciertos y errores que buscaba industrializar el país, ¿no? Bueno, Argentina, como muchos países, está muy dividido políticamente. Yo también tengo mi perspectiva personal, pero tratando de contar la historia lo más objetivamente posible, si es que eso, valga la redundancia, se puede hacer. Bueno, y en ese contexto una decisión que había era, digamos, limitar mucho las importaciones y alentar de distintas maneras a que se fabrique en el país la tecnología. Y muchos industriales, por distintas razones, válidas o no, lo que fuera, argumentaban que ellos querrían fabricar en el país, hasta incluso decían, es viable, pero no consigo el personal idóneo para hacer los desarrollos. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, bueno, frente a esa respuesta, es difícil, porque, o sea, quiero decir, la persona del Ministerio de Industria, se llamaba en ese momento, si no me acuerdo mal, bueno, ya no es una cuestión ideológica, te dicen, no puedo, porque no, yo pongo la plata, todo y no consigo el personal para que lo pueda hacer. Entonces, en ese momento una decisión que hubo, una iniciativa más que una decisión fue, bueno, reúnanse de las industrias y de las universidades y fíjense cómo pueden resolver los problemas. Qué sé yo, suena lógico. Y nos empezamos a reunir, pero empezamos a ver que no había manera, en el sentido de que la cantidad y diversidad de problemas que había era infinita. Pensar la cantidad de problemas que puede haber en un país, cualquier país, pero en particular Argentina, que tiene, no sé, como 5.000 kilómetros de norte a sur, hoy en día como 45 millones de habitantes, distintas ciudades muy grandes como Buenos Aires o Córdoba o Rosario, o lo que fuera, lugares muy agrarios, bueno, en fin, entonces la cantidad de problemas que había, me acuerdo, industria del caucho, cuestiones agropecuarias, había distintas cosas. La industria del caucho me refiero a productos con caucho, lo que fuera. Entonces, en un momento, alguna de las personas que estaban ahí se le ocurrió que una alternativa podría ser, no quiero mentir, creo que eran Pablo Ridolfi y Ezequiel Espósito. La idea de, bueno, si hiciéramos como un Arduino, pero industrial, entonces las empresas podrían utilizar eso para fabricar productos directamente. Y se ahorraría mucho desarrollo. Habría fabricación, habría ingeniería, habría todo, pero no tendrían que empezar de cero cada vez. Esa fue un poco la idea. Entonces hicimos una especie de Arduino industrial que es la CIA. En realidad, CIA NXP. NXP es una marca y se llama NXP porque lleva un procesador de NXP. Y bueno, hicimos eso. Y la verdad que el desarrollo de hardware fue súper exitoso. A los 6 meses ya había prototipos armados que casi no tuvieron errores. O sea, a nivel de desarrollo de hardware fue excelente. En 6 meses se desarrolló esto que te digo muy bien. La verdad que muy meritorio lo que se hizo.
Y, y faltaba la parte del firmware, o sea, el software. ¿Con qué se programa? Uy, perdón, tuve un accidente doméstico. Claro, no pasa nada. Y bueno, faltaba esa parte de con qué se programa, ¿no? Y entonces... bueno, eso se fue resolviendo y llevó mucho tiempo. Incluso un problema, una anécdota fue que cuando iban más o menos 6 meses o un poquito más, salió una nota en uno de los principales diarios en cuanto a llegada en Argentina, que es el diario La Nación, sobre el proyecto CIA, y salía algo así como ya está casi lista. Y fue 3 días donde me volví loco. O sea, es una anécdota interesante. Yo en el curso que vos tuviste lo mencioné. 3 días seguidos donde me llegaban mails, pero todo el tiempo, no podía parar, y me entrevistaron de algunos canales de televisión y otros diarios, todo, porque tuvo mucha repercusión, pero el real no estaba terminado. O sea, el hardware estaba bien, y de hecho funcionaba perfecto, y después no hubo que hacerle casi correcciones para pasar la producción. Era verdad que estaba casi listo, pero el software, tanto el software que corre en la placa como el software de programar la placa, no estaba terminado. Y eso fue un problema. Pero con el tiempo, eso se solucionó después, pero bueno, ya era un poco tarde, ya la gente decía, pero no está terminado, bueno. Pero con el tiempo pasó otra cosa, como un año después más o menos, que fue que cuando nos reunimos con la gente de las universidades, para empezar a parar clases y todo, porque habían participado gente de un montón de universidades para hacer desarrollo y demás, y había un problema del costo. La Cian XP tenía un costo de venta de como $250. Y $250 para un estudiante que está empezando y demás, es un montón de plata. Es muchísimo dinero, o sea, es muchísimo. Y eso que incluso en Argentina en aquel momento el dólar no estaba tan caro y así todo. O mejor dicho, el peso tiene un buen valor y era un montón de dinero, no era viable, no puedes pedir a un alumno comprar eso. Entonces los profesores estuvimos charlando, esto, lo otro, y llegamos, vamos a una versión económica, que no esté tan protegida, que no tenga tantas cosas, pero que sea más barata. Y bueno, el precio objetivo en su momento, que conversando y en tono de broma, pero también en tono en serio, fue que cueste como 5 kilos de helado. Hagamos una plaqueta que cueste como 5 kilos de helado. ¿Cuánto y bueno, es eso? Eso fue la... ¿Eh? ¿Cuánto es eso? 5 kilos de helado. Helado como helado en la heladería, como ice cream. Ah, ok. O sea... No. ¿Cuánto es eso? No sé. Bueno, la gracia es que es muy indefinido. Hay helado súper económico, claro. Y hay helado de elite que cuesta un montón de dinero. Bueno, pero más o menos lo cumplimos. Y no me acuerdo cuánto costaba el peso en ese momento, pero creo que la primera versión salió a 500 pesos. Eran $50, creo. Más barato. $50 fue el precio. Que es, un Arduino cuesta más barato, pero bueno, era accesible, no era un problema de costo. Es más, me acuerdo que para llegar a ese precio tuvimos que fabricar como 1000 unidades. No, como 1000 unidades. Fabricamos 1000 unidades, pero hicimos una especie de preventa. Decimos que la gente se anote, la gente se anotaba, cuando llegamos a una cierta cantidad empezamos a cobrarlas con la expectativa de cumplir las 1000, cumplimos las 1000, de hecho hicimos una segunda preventa, también fabricamos como 3000, 4000 unidades, una cosa así. Y era un precio en aquel momento, hoy en día no sé si sería tan accesible $50, pero en aquel momento era un precio tal que incluso hubo gente que la compró y nunca la retiró, para que entienda, o sea, era, quiero una, no sé, voy a probar de qué se trata. Voy a ver ¿qué es esto de la Ducía? Voy a comprar una. No es que es algo que dabas una limosna o por decir una propina en un restaurante, $50, pero no era un imposible. Era razonable. Y bueno, y salió la Ducía en XP y anduvo bien para lo que es educación. Realmente se usó bastante, sobre todo en carreras de ingeniería, en facultades. No se usó mucho en escuelas secundarias, que fue donde nos trabamos. Eso fue un problema, ¿no? En su momento no recibimos apoyo de la educación pública a nivel de las escuelas secundarias, o sea, el organismo, y te hablo todavía 2014-2015, que organizaba las escuelas secundarias, que estaba muy centralizado y nos hubiese dado un apoyo enorme. Hubiese habido otros problemas, con el tiempo entendí que hubiésemos encontrado montones de problemas a resolver, pero si la escuela secundaria en Argentina nos hubiese apoyado a nivel nacional, nos hubiese ayudado, hubiese sido muy interesante, hubiese sido un empujón muy grande para la educación pública a nivel nacional. Curiosamente, de alguna manera cambió el gobierno, que se podría decir que fue un gobierno más neoliberal, más como que no apoyaba tanto a la industria, en el 2015, digamos, ya a partir de 2016,
Pero la gente que estaba en la parte de educación técnica apoyó mucho el proyecto, o lo intentó. Pero luego en Argentina, creo que fue en 2017, 2018, hubo problemas económicos fuertes, que incluso fuimos al Fondo Monetario Internacional, etc. Pero más allá de lo político, lo que quiero contar es que cuando habíamos logrado muchísimo interés, o sea, ni siquiera yo lo fui a buscar, ellos me buscaron a mí. Ellos me dijeron, hola, este proyecto nos recontrainteresa. Y lo que quiero expresar es que, con esto quiero ver que quede claro el mensaje, es como que quizás no tiene que ver con un gobierno, un partido político u otro. Como que en un momento había cierta dirigencia en determinado lugar, que son escuelas técnicas, tampoco es que sea, no sé, un diputado nacional, y por alguna razón no le interesó el proyecto y después cambió de gobierno y venía otra persona y sí le interesó, pero por la coyuntura económica ya no había fondos para apoyar el proyecto. ¿Se entiende? Claro. Sí, en un momento hubiese habido fondos suficientes y de hecho se hacían otros proyectos re interesantes, muy buenos, pero nuestro proyecto no les interesó y en otro momento, cuando les interesó muchísimo, decían, este es el proyecto es una maravilla, lo vamos a apoyar en todo el país, en todas las escuelas técnicas de todo el país. De hecho, llegamos para avanzar con el proyecto a formar, no sé si cientos de profesores, pero muchas decenas de profesores de varias provincias, porque les recontra interesaba, pero con apoyo de fondos públicos y todo. Y me parece que estaba bien hecho, pero no... Después se congeló todo. Y bueno, así que un poco el proyecto quedó congelado ahí y después, bueno, lamentablemente se fue... No pudo escalar. No pudo escalar. Y no sé si te sirve que te cuente un poco más, porque creo que puedo continuar la historia con algo que creo que es interesante. Bueno, un poco lo que nos faltó. Justo iba a preguntar. Como te digo, resumiendo. ¿Cómo? Justo iba a preguntar eso, ¿qué es lo que falló ahí? Claro, lo que falló fue un poco. Por un lado, no logramos como continuar con la parte de educación, pero llevamos bastante. Todo lo que son facultades de ingeniería electrónica, o sea, facultad de ingeniería en Argentina, donde se enseña ingeniería electrónica. Hubo un momento donde la enorme mayoría utilizaba la UCIA. Casi, no sé si serían 50 carreras de ingeniería electrónica en Argentina o carreras relacionadas con ingeniería electrónica, 40, 45 usaban la UCIA. Es un montón. Y era razonable y era una decisión lógica. Después quizá con el tiempo, por una cuestión de costo y acceso, que eso bajó o no, pero eso no funcionó mal. Y como te digo, no logramos ingresar a las escuelas secundarias, por lo que te expliqué. Pero donde claramente fracasamos, a mi modo de ver, fue en ingresar a la industria. Y nosotros creo que lo que pasó fue que consideramos que íbamos a poder acercarnos a la industria llevándoles una solución. Dicen, bueno, acá está una solución y ustedes hagan lo que falta para completar el producto. Nuestro esquema, eso es como... Yo tenía un dibujito muy simpático, que bueno, a la gente le gustaba, que era de un lado, bueno, había una escalera muy larga, ¿no? Imagínate, como si te dijera, no sé, 14 pisos. Okay. Y había una persona que estaba en el segundo subsuelo. Entonces vos decís, bueno, el segundo subsuelo, el piso 14 te desanima. Entonces la persona estaba con una carita triste. Y de otro lado, era como la misma escalera y la persona estaba en el anteúltimo piso. Perdón. Entonces es como que la gracia era, bueno, si ya estás en el anteúltimo piso y mirás con otra cara y llegás. Entonces nuestra expectativa era que, llegando a una solución muy acabada o bastante avanzada, la industria la iba a tomar y la iba a usar. Y eso no fue así. Y con el tiempo, bueno, eso dejamos de empujarlo por diversas razones. Y en el posgrado de embebidos y en los demás posgrados al día de hoy, inteligencia artificial y todas las cosas, fuimos armando un programa de articulación con la industria. Muy de a poco. Al principio fue una empresa que propuso un proyecto, bueno, le ofrecimos a un estudiante, salió mejor, salió peor, después de hecho no sabíamos cómo había salido. Algunos no lo terminaba, otro lo terminaba, bueno, tenía mucha variación. Y en un momento empezamos a ordenarlo, a organizarlo, a medirlo y empezamos a llevarlo adelante. O sea, explico un poco mejor la idea. Cuando empieza el posgrado alguien, tiene que tener un trabajo final. A diferencia de otros posgrados, que el trabajo final se define cuando ya terminaste, lo cual tiene su lógica, porque recién cuando entendés todo, mucho del tema, te propones qué vas a hacer. El problema de esa idea es que ya ahí no tenés más tiempo. Ya es como, bueno, ya estoy cansado, ya estudié todo, no voy a empezar un proyecto que me lleva 1 año, 2 años. Entonces cuando empezamos a hacer el proyecto al principio, la gente lo empezó a completar. Y la gente venía y alguno me decía, sí, yo, no sé, mi trabajo final de ingeniería hice este proyecto, lo quiero continuar porque me entusiasmé. Otro venía y decía, bueno, yo trabajo en una empresa que estamos haciendo este equipo, si lo puedo hacer este equipo, me permitirían, ellos me costearían el posgrado incluso, o me pagarían los materiales, o me dejarían usar tiempo del trabajo. Otro decía, bueno, quiero hacer un emprendimiento, bueno, lo que fuera. Y eso lo hacía ya desde el principio, al comenzar el posgrado, lo empezaba en ese proyecto.
¿Se entiende? Entonces la ventaja es que la persona mientras iba estudiando en muchas de las materias iba haciendo una parte de su trabajo final. Y eso lo que dio como ventaja es que los proyectos se completan. De hecho, en Argentina hay una evaluación que se hace del Estado Nacional para acreditar los posgrados, que nos comentaban que en general alrededor del 20-25% de las personas que hacen un posgrado, por lo menos en ingeniería, finalizan el posgrado porque la mayoría no termina el trabajo final. En nuestro caso, el 85% más o menos de los que hacen el posgrado terminan el trabajo final. O sea, tenemos un número altísimo. Y en un momento se nos ocurrió ordenar la vinculación con las empresas y empezar a hacerlo con un proceso. ¿Viste cuando te dicen esto está, no sé, tiene un proceso, está normal, certificado ISO 9001, está como normalizado? Hay como una secuencia de pasos que se hacen en forma bien ordenada. Ajá, se va haciendo en forma ordenada. Entonces las empresas hacen una propuesta, nosotros la presentamos a los alumnos, cuando están por empezar, los alumnos eligen, se ponen de acuerdo con las empresas, algunas empresas por supuesto no consiguen ningún alumno, otras habían hecho una sola propuesta pero consiguieron 2 alumnos que les interesó, entonces terminan haciendo 2 propuestas distintas, bueno, así. Y al día de hoy alrededor del 20%, 25% de los alumnos que está en el posgrado está haciendo un trabajo final para una empresa. Los que empiezan, bueno, los alumnos en general. Entonces hoy en día tenemos alrededor de 20 trabajos con empresas activos. Y entonces, si te fijas, estamos logrando lo que antes no habíamos logrado. Porque ahora los trabajos sí son para empresas. Y ojo, estoy contando solamente los trabajos de alumnos a los cuales nosotros le presentamos la empresa. ¿Se entiende? Sí. Si yo trabajo en una empresa y hago el trabajo para mi propia empresa, que es lo más frecuente, eso no lo estoy contando. Claro. Yo estoy contando una empresa que tenía un problema que no conseguía quien lo resuelva y un alumno que no sabía qué hacer. Porque ese es yo tengo que mencionar esto. Sí, el alumno dice voy a hacer un proyecto pero no sé qué. Y hace un proyecto que después, si no sabe qué, lo más probable es que quede guardado en un ropero. Y esa persona invirtió un año de su vida por lo menos. Yo hice una cuenta alguna vez y la presentaba a los alumnos, no sé si cuando vos te di la charla lo mencionaba. El trabajo que un alumno invierte en un trabajo final, el tiempo, el esfuerzo, si lo pudiera cobrar a un precio mínimamente razonable, es el equivalente a un vehículo pequeño. O sea, cobraría $10.000. Si vos podés cobrar tu trabajo, te darían $10.000. Entonces, si yo te digo, mirá, vos vas a trabajar en un proyecto y va a quedar guardado en un ropero y equivale a ese auto. Es como que yo te doy ese auto y vos lo guardás en un ropero y no lo usás nunca más en tu vida. Suena raro. Sí. Entonces, bueno, la idea es que a través de esto vos te podés vincular con la empresa, ves cómo trabaja la empresa. En muchos casos, la persona es contratada por la empresa, empieza a trabajar, la empresa dice, esta persona trabaja muy bien, anda bien, bueno, lo voy a contratar y quiero que trabaje full time, que haga ese proyecto, porque el proyecto me interesa, pero además que haga otros proyectos. Así que, bueno, eso funciona muy bien. Entonces al final hicimos todo un recorrido en el cual lo que hicimos nosotros ya no era llevar una solución que nos parecía la solución ideal o una solución muy buena. Lo que hicimos fue hacer de articulación entre la demanda, que serían las empresas, y la oferta, que son los alumnos. Insisto, el 20-25% de nuestros alumnos está consiguiendo hacer un trabajo final de esta manera. No todos están cobrando por eso y deciden hacerlo lo mismo. Nosotros no nos metemos. Yo después, recién al final, cuando termine, les pregunto si le pagaron, si no le pagaron, si están fueron contratados o no. Son alumnos que algo tienen que hacer, no tienen la menor idea de qué, y de pronto una empresa propone algo interesante para ellos, que a ellos les interesó, capaz que a vos no, a mí sí, no sé. Y funciona muy bien. Incluso los alumnos, hay proyectos que no se terminan, porque el alumno después no tiene tiempo o algo pasa. Incluso los casos en los que no se terminan, cuando hacemos una encuesta de satisfacción, una encuesta bastante amplia, tanto a las empresas como a los alumnos, ambos quedaron contentos. O sea, la empresa dice, está bien, a mí mi alumno no funcionó, no sé, por la razón que sea, pero el programa está bárbaro. Desde una escala de 1 a 5, aún saca 4 o 5 puntos. Con las empresas que el alumno trabajó un tiempo, la empresa puso equipamiento y no funcionó. Y los de alumno lo mismo. Si alguna empresa, que es mucho menos frecuente, por alguna razón, o más que nada el alumno no puede terminar el proyecto por lo que sea, el alumno dice, el programa está muy bueno. Entonces, quiero decir, todo este recorrido de vincular industria y academia, que fue todo lo que tratamos de hacer con el proyecto CIA, lo terminamos resolviendo con este programa de vinculación. Y el programa de vinculación es increíblemente económico. O sea, requiere muy pocos recursos. Porque de un lado tenés empresas que ya
Lo único que hacen es presentar un documento de 2 páginas, diría yo, contando qué quieren hacer. Con un formato, algo bien concreto, bien conciso, algún grafiquito, alguna... De otro lado, alumnos que quieren hacer algo, y bueno, en el medio nosotros que hacemos como de pasamanos. Juntamos todo, se los pasamos en una carpeta compartida, acceden a eso, lo ven, ellos se ponen de acuerdo, y después nosotros hacemos un seguimiento mensual. Y nada más. Y cuando el seguimiento mensual son solo 2 preguntas, y cuando eso anda mal, como que la empresa se empieza a quejar, el alumno generalmente se queja más la empresa que el alumno. Pero cuando el alumno se queja también atendemos eso. Y bueno, los resultados son muy altos, dan de 1 a 5, promedios de 4,5, o sea, muy muy altos, con muy pocos que tienen puntaje bajo. Y no, para cerrar lo que quiero mencionar de esto es que no lo he visto, no he visto algo así en otros lugares. Y entonces, yo vuelvo a tu pregunta, vos decís, ¿sería bueno si en Perú se desarrollan sistemas embebidos y demás? Bueno, sí, personalmente te digo, seguro que sí, a mí me gustaría, más allá de análisis objetivo y demás, pero la pregunta sería, ¿cómo se haría? Bueno, quizás vos por tu cuenta puede ser tu desarrollo, dar una charla o algo. Quizás puede venir el Estado y poner programas de crédito y de fomento, porque eso es un punto. Yo las soluciones que he visto, que no es que estén mal, pero viene el Estado con la mejor buena voluntad, sin que haya ningún tipo de robo, ni de amiguismo, ni nada, pone programas de crédito y de apoyo a las empresas. Pero después eso no... A veces funciona, pero muchas veces no funciona. Yo he estado de jurado organizando programas que después decía, bueno, pero le dimos la plaqueta, le dimos esto y al final no llegaron a nada. Y acá, sin poner un dinero directamente del Estado ni nada, porque el posgrado encima es con fondos privados, no recibimos fondos públicos, se articula un interés de un particular con una posibilidad de hacer algo, también un interés de otro particular y se hace un desarrollo. Entonces, digo, si vos quisieras en Perú, se podía hacer lo mismo, casi si vos mismo podrías articular, si quisieras. Tendrías que tener, quizás consigas fácilmente empresas, pero quizás era más difícil conseguir estudiantes. Pero vos podrías intentar, vos digo, qué sé yo, pobre, pero alguien, ¿no? Una persona cualquiera podría hasta hacer de ese nexo, de ese vínculo, y salir adelante con esto. Requiere cierto orden y ciertas cuestiones, pero sería una manera muy, muy conveniente, muy económica, muy, muy viable, con muy poco riesgo de salir adelante con desarrollos de tecnología, en este caso embebidos, pero lo mismo podrías aplicarlo a otras cosas. No a cualquier cosa. Porque si vos hicieras cierto tipo de desarrollo, por ejemplo, relacionados con agro, o con ganadería o esas cosas, bueno, los tiempos que demanda desarrollarnos un árbol o algo así son más largos, entonces no sería viable en el marco de un programa de estudios. ¿Se entiende? Pero alguien que estudie, por ejemplo, no sé, diseño industrial o arquitectura, por ejemplo, algo así, se me ocurre un ejemplo. Esa persona podría hacer un diseño de una casa, de algo, como trabajo final, vinculado con una constructora, con una empresa, con una cooperativa, con lo que sea, y llegar a hacer un desarrollo que le sirva a esa persona para hacer una experiencia, yendo al caso de la arquitectura, apoyado por un ingeniero civil o algo por el estilo, para que no se venga abajo a la casa ni tenga ninguna cosa rara, que es lo que hacemos nosotros, pero a la vez le serviría con una primera experiencia comercial o profesional y le serviría a alguien para construir una casa, digamos. Claro. Así que bueno, es un camino interesante que es lo que hemos aprendido. Y creo que si bien se cambió tal vez el enfoque o el camino, se logra cumplir la meta, ¿no? Que se tenía al principio. Haciéndolo de otra manera. Eso me parece muy, muy interesante. Sí. Porque, y es más, creo que tampoco lo tenía planeado hasta un punto, ¿no? Pero nació en el camino. Y eso lo también bonito. No, fue naciendo tal cual. Sí. Y aparte es muy sostenible. Sí, Ese es el punto, porque antes dependeríamos de que tal gobierno, tal ministerio, tal algo nos dé cierto recurso económico, si no, no podíamos ir adelante. Sí. Y acá no dependemos de nadie. Nosotros tenemos nuestro posgrado. Y bueno, y esto sigue creciendo, las empresas están contentas, los alumnos se siguen sumando al programa. Y bueno, nada, va funcionando lo más bien. Eso, bueno, me alegro bastante. Hay un tema que usted mencionó el día de una charla sobre la innovación, que me llamó mucho a mí la atención, me tuve muy enganchado, la verdad. ¿Cree que el proyecto que desarrolló con Educía, con la CIA y todo lo demás, tuvo justamente esa innovación que pedía, por la cual jaló a diferentes empresas, equipos y demás? Te estaba diciendo que me dieron 2 premios a la innovación. Y si me preguntás a mí, yo creo que en ninguno de los 2 casos el elemento por el cual me premiaron fue innovador para mí. Sí fue para mí también muy meritorio lo que hicimos, creo que valía ser premiado, pero en particular no fue innovador. Porque innovación, como lo que a vos te llamó la atención, yo explicaba
muy resumidamente, que es algo nuevo, digamos, pero que se impone en el mercado. O sea, que se utiliza. No es solamente algo novedoso, es algo que además tiene impacto. Mercado, yo lo digo en las clases entre comillas, porque puede no ser con fines comerciales. Puede ser algo sin fines comerciales, pero tiene que ser algo que tenga un éxito a nivel de que la gente lo utilice. Y lo que es la plataforma CIA, si bien podemos decir que a nivel de la Facultad de Ingeniería se utilizó y demás, a nivel general no es algo que se haya utilizado. O sea, no se expandió lo suficiente como para considerar que se instaló en el mercado. Ni siquiera en un mercado de nicho. O sea, a mí me pasa hoy en día, en una carrera de ingeniería electrónica en la facultad, preguntarle a mis estudiantes antes de cursar conmigo si conocen el proyecto CIA y me dicen la gran mayoría que no. Y los que lo conocen marginalmente lo que es, ni siquiera me podrían explicar. Entonces, a mí, siendo sincero, me parece que lo que hicimos, como te digo, tiene un mérito muy importante, es muy interesante, una experiencia muy válida, pero no es una innovación. No se consolidó como innovación. ¿Y cree que todos los proyectos, todo lo que se lanza al mercado justamente, necesita esa innovación? ¿O ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un proyecto, tal vez cuando estás haciendo tu tesis, te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y qué cambia? ¿Y qué es innovador? Y en ese momento es cuando piensas que realmente estoy haciendo. Bueno, es que hay dos cuestiones a resolver que son distintas. Ajá. La pregunta, mira, es ¿qué cambia? ¿Qué tiene de novedoso, si querés? Eso es una pregunta. Ok, ¿Qué sí. tiene de novedoso? Eso es una pregunta. Te puedes responder por sí, por no, esto, aquello, se puede explicar, discutir. Y después, si es innovador para mí, en el sentido formal de la palabra, yo preguntaría, bueno, ¿quién lo conoce? ¿Cuántos se vendieron? ¿No? Eso sería. Después, pues decís, che, pero esto no. Como que son dos cuestiones separadas, ¿no? Podría no tener nada nuevo y que lo use todo el mundo. ¿Y cuál fue la innovación? Bueno, quizás la publicidad, si es una publicidad muy particular, que fue atractiva, o no sé, o algo. Pero no tuvo una novedad en sí el equipo, o el sistema, o el producto. Pero bueno, son dos cuestiones separadas. Entonces, nada, eso. Por un lado tenés la novedad de algo, si es que la tiene o no, y por otro lado, el éxito comercial o el éxito que puede tener algo, más allá de que tenga o no tenga novedad. Y algo que también comentaba era sobre el propósito, ¿no? Cuando usted desarrolla un proyecto, siempre busca un propósito. Se cortó. Sí, no, acá estoy. Listo. Le comentaba se me cerró un momento la cámara. Sobre el propósito, ¿no? Cuando desarrollaba un proyecto, cuando hacía algo, siempre buscaba hacerlo por un propósito que quería hacer, ¿no? Sí, que es muy importante establecer cuál es la motivación, si querés una palabra más coloquial, cuál es la motivación del proyecto. Sí, eso es importante a nivel personal y a nivel organizacional. A veces coincide la motivación organizacional con la motivación personal, a veces no, pero sí, hay que buscar y entender un poco eso. Sí. Y ahí que va justamente unido, ¿nos podría contar tal vez cómo elige un proyecto? Porque bueno, lo comentó esa vez. Un poco. Exacto, y por eso quería que también los demás... Sí, más allá de mi cuestión particular, que bueno, por un lado, un poco te mencionaba antes, alguna cuestión relacionada con esto, que uno tiene que establecer cuál es su podio o sus principales elementos que quiere lograr, no sé, puede ser aprender, ganar dinero, hacerse famoso, no sé, incursionar en un mercado, lo que fuera, y poner distintos proyectos a consideración y ver cómo esos distintos proyectos logran ese resultado, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Cada uno a nivel personal tendrá su podio personal, y en base a eso elegir. Si uno puede conseguir un proyecto que queda bien alineado con su podio personal, entonces lo más probable es que pueda hacerlo con más éxito, porque uno se va a sentir contento, motivado. Esa es un poco la cuestión. Claro, definitivamente. Y ahora estás entrando en el mundo de los trenes, ¿verdad? El ferroviario. Sí, hace unos años que estoy en ese mundo, sí. ¿Cómo así es que pasó del mundo tal vez de los temas embebidos a saltar al mundo ferroviario? Bueno, es una linda pregunta. Me gustan tus preguntas. Qué bueno, gracias. A ver. Bueno, justamente en el marco del proyecto CIA empezamos a darnos cuenta que necesitamos encontrar algunos productos o áreas que tuvieran mucho valor agregado. Para no competir de igual a igual con un producto que viene de Oriente que son muy competitivos, digamos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que los sistemas críticos, los sistemas que si fallan causan problemas importantes, tienen mucho valor agregado. Entonces empezamos a analizar distintas opciones: industria automotriz, industria aeronáutica, no sé, industria de procesos
como petroquímica y demás, sistemas, no sé, barcos. Y empezamos a encontrar, o aeroespacial, nuclear. Bueno, en algunos casos en Argentina ya estaba resuelto, el nicho ya estaba ocupado, digamos, en el nuclear. Por ejemplo, Argentina desarrolla algunos reactores de investigación, algunos pequeños reactores nucleares con fines pacíficos, pero está muy bien resuelto. El área espacial en Argentina también está resuelta. Otras áreas como la automotriz en Argentina no. Hay un poco de desarrollo de equipos electrónicos para automotriz, pero eso mayormente viene, la parte con más valor viene de la casa matriz. Y bueno, empezamos a ver que había un nicho que era o es el ferroviario, donde viene todo importado y a su vez está muy concentrada la demanda en alguna empresa pública, algunas empresas públicas. Entonces empezamos a ver que si podíamos hacer, aunque sea un pequeño desarrollo, un pequeño aporte en el área ferroviaria, podíamos generar mucho valor y generar lo que se llama sustitución de importaciones, porque era muy razonable, era lógico, era bueno, si podemos demostrar que esto es bueno y es razonable, bueno, no vamos a hacer el sistema más principal o lo que fuera, pero podemos hacer algo que sea interesante. Y bueno, eso hicimos y estamos en eso. Y ahora justo el contexto es muy positivo porque en sobre todo los últimos 6 meses, 5 meses, se dio un fortalecimiento, se consolidó enormemente este aspecto. Las distintas líneas ferroviarias públicas que hay en Argentina, alguna de pasajeros, alguna de cargas, una que se dedica a hacer la infraestructura, se articularon, la parte de desarrollo que había relativamente poco, se articularon. Digo poco en función de lo que es el sistema ferroviario, no sé, es algo muy, muy gigante. Se articularon en una parte de desarrollo y encima ahora esas líneas van a crecer porque algunas líneas que todavía estaban en el sector privado, se habían privatizado hace 30 años y que no venían funcionando muy bien, se pasan al sector público, que relativamente está funcionando por lo menos mejor que el sector privado. ¿Está bien? Entonces, bueno, se decidió ahora no volver a licitarlo y pasar al sector público. Y lo mismo, cierta parte del transporte de cargas, que también se había licitado creo que en el año 93 y ahora se está por terminar el año que viene, ya queda claro que se va a pasar al sector público. Entonces, bueno, por supuesto tendrá ventajas, desventajas, pero entiendo que alguien puede pensar que todo el sistema ferroviario completo de punta a punta esté en manos públicas. Puede tener un riesgo, porque si funciona mal, funciona todo mal, nada funcionaría bien. Pero también uno puede pensar que si está a nivel público, con un montón de dificultades, desafíos, etcétera, porque no es algo que, digamos, un auto a 0 kilómetros que funcionaba perfecto y yo te lo doy y vos lo manejás mal y es tu culpa. Es un sistema que tiene décadas de antigüedad, que tiene montones de problemas, que tuvo dificultades de todos los tipos. Bueno, se lo va mejorando con ciertos errores como cualquier cosa de la vida humana. Pero a mí en lo personal me resulta muy interesante que semejante sistema tan enorme esté la vocación de hacer desarrollo nacional, y eso incluye a los embebidos, pero también incluye ingeniería química, ingeniería mecánica, mucha ingeniería mecánica, incluye también cuestiones de computación, de informática, de Internet de las cosas, digamos, incluso inteligencia artificial, incluye de todo. Claro, y por la complejidad del proyecto es que desea verlo. Claro, entonces en su momento, terminé de responder la pregunta. Entonces en su momento hicimos como un análisis, hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que el lugar más interesante para ir era el ámbito, para avanzar, era el ámbito ferroviario, y así lo hicimos y no nos equivocamos. Realmente, como te digo, otros lugares son muy interesantes y muy buenos, pero ya están ocupados, entre comillas. O sea, no aportaríamos nada yendo más personas ahí. ¿Está bien? Y el ámbito ferroviario como que está esta vacancia y está este interés y bueno, está el desafío, como para cerrar la idea, de que durante muchas décadas, muchísimas décadas, no sé, me animo a decirte ni cuántas, no sé, 50 años, 60 años, no sé si más, que en Argentina se importó el material ferroviario. Quizás con suficiente dinero y material de muy buena calidad, excelente, no sé, material japonés de los años 70, 80, material espectacular que se sigue funcionando al día de hoy, pero no se hacía desarrollo, o no se hacía mucho. Seguro que alguien va a decir, no, pero se hizo tal cosa y vos, Ariel, sos un ignorante. Seguro que se hizo algún desarrollo, pero muy puntual.
Entonces, la gente que está en el sector ferroviario está acostumbrada a operar los ferrocarriles, no a desarrollar ferrocarriles. O sea, comprar, no sé, sería el equivalente a quien tiene una casa una remisería, por decirlo de una manera, ¿no? Que compra un auto y lo usa y vive de eso. Bueno, sería lo mismo. Prestar el servicio de mover carga, de mover personas. Entonces, cuando uno va con la idea de hacer un desarrollo, eso no, simplemente, que es como esa idea, bueno, creo que la idea quedó clara, como que, y ahora están como cambiando al concepto de hacer los desarrollos en algunos, no todos, tampoco tiene sentido hacer todos los desarrollos, pero algunos desarrollos hacerlos en Argentina. Claro. Al principio me comentaba que está desarrollando un libro. No sé si me podría contar un poco más sobre qué está enfocado el libro, sobre qué va a tratar. Sí, es un libro sobre prototipado de sistemas embebidos. Es un libro de introducción a la programación de sistemas embebidos, pero orientado. Pensarlo así, para explicarlo fácil, es como uno tiene la posibilidad de acceder a Arduino, por ejemplo, ¿no? Sí. Y uno trabaja con Arduino y programa y demás usando Arduino. Y bueno, y la gente aprende eso. Y con tecnologías más profesionales, como la tecnología de ARM, no hay un equivalente. Hay algunos sitios, pero no hay un libro que uno pueda utilizar inclusive en la universidad para hacer prototipado rápido. O sea, ¿qué significa? Aprender cómo funcionan las cosas, pero con cierto nivel de profundidad, necesario para que las cosas te anden. Pero que a la vez no te pase lo que nos pasó a muchos, quizás a vos también, que estudiaste 4 o 5 años y cuando recién en el último año te contaron cómo hacer para que, no sé, un microcontrolador lea un sensor de temperatura. O algo por el estilo y que lo muestre en un display. Entonces, decís, bueno, pero quizás no es que esté mal o que esté bien, es una opción, la opción tradicional, pero bien podrían pensar el enfoque al revés. O sea, el enfoque tradicional es el enfoque bottom-up. Emprendés los cimientos, los fundamentos de todo y vas como si fuera de Newton y Galileo y qué sé yo para arriba, ¿no? Pero también podrías hacer al revés. Podrías hacer andar algo, lo que fuera, en este caso un sistema embebido, con display, con sensores, con motores, con conectividad y un montón de cosas, y empezás a tener como una noción práctica de las cosas. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? ¿No? La gente que aprende mecánica, en general, primero tenía un auto cuando era niño que le gustaba de algún amigo o alguien, y se entusiasmó y después un día, bueno, después en la facultad estudió cómo funcionaba el motor de combustión. Pero ya sabía cómo era un auto, qué ruido hacía, cómo se digamos, se calibraba el carburador o lo que sea. Bueno, acá es lo mismo. Entonces la idea es empezar con ejemplos muy prácticos, ir construyendo gradualmente a lo largo de un libro un sistema embebido con un montón de elementos, muchos sensores, display, un montón de cosas, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, etc. Y a medida que uno va conectando todo eso, va aprendiendo. Por supuesto que ese camino que le permite a uno en 12 capítulos hacer un recorrido muy amplio por montones de conocimientos y aprender interrupciones y aprender temporizadores y aprender modularización y aprender máquinas de estado y aprender un montón de cosas, objetos y demás. Bueno, tiene su particularidad. La ventaja es que uno va a llegar a hacer cosas muy interesantes, pero a su vez de los fundamentos uno va a conocer lo mínimo. Quizás no conozca el registro del procesador, el mapa de memoria del procesador. ¿Se entiende? Pero a mí me parece mucho más fácil, una vez que uno ya entiende todo esto, que después uno le expliquen ya más en detalle cómo funciona el procesador por dentro, el bus de direcciones interno del procesador y detalles más finos, a que primero le expliquen todo eso y después sin entender nada uno tenga que entender todo eso y después es un camino mucho más arduo. Claro. Así que bueno, es un camino alternativo. Vamos a ver si resulta atractivo. ¿Cuándo se lanza el libro? ¿Cuándo se publica? No estoy del todo seguro. Estamos con la expectativa de más o menos de acá a un mes terminarlo. Ya no podemos, está haciéndose muy largo y tenemos que cerrar. Y estamos en eso. Ya está terminado, digamos. Siempre aparecen detalles y detalles y detalles. Pero bueno, en un momento uno dice, bueno, hasta acá llegué y los detalles van a estar siempre. O sea, si me dan 4 años para trabajar, voy a seguir encontrando detalles. Claro. Así que se acaba y bueno, se sale a la venta. Y bueno, ahí se verá qué pasa. El libro en realidad lo publica una editorial de Inglaterra, que es una editorial que pertenece a la empresa ARM. Así que estamos, que se llama ARM Education Media, y bueno, estamos a la espera de cerrar eso y bueno, a ver qué pasa. Claro. O sea, se va a poder escribir digitalmente como impreso.
¿verdad? Manera digital. Eso no lo sé. Yo en su momento tenía la expectativa. Si por mí fuera, yo proponía que se haga. Que se distribuya gratuitamente. Que incluso decía, bueno, no me paguen, distribuyan gratuitamente. Porque la verdad que económicamente yo una vez hice la cuenta y me daba que si yo cobrara trabajo en el libro, cobraría $2 la hora. Si cobrara la cantidad de horas que trabajé en el libro, Claro. creo que estoy exagerado. Yo creo que Ajá. si hago la cuenta de nuevo me da menos de $2 la hora. O sea, no lo hice por el dinero. Ujú. Tampoco pensé que me iba a llevar tanto tiempo, que es un tiempo increíble. Es como esas películas, viste, que te cuentan que fueron a filmar a no sé dónde y con un presupuesto de, no sé, $10 millones o de lo que fuera, y pensaban que lo hacían en 4 meses, y después ya pasaron 1 año y medio, el protagonista se agarró malaria, gastaron 40 millones, Claro. se fue en avión, se escapó porque no aguantaba más, lo fueron a buscar, le suplicaron que vuelva, bueno, todo eso. Bueno, eso fue nuestro libro. Después, no sé, se venderá, no se venderá, alguien lo usará, no lo usará, pero lo que te quiero mencionar es que no lo hicimos por el dinero en sí. Ujú. Yo lo decía pensando en que se conozca lo que hacemos y poder, bueno, crecer un poco más. Pero bueno, fue una cantidad de trabajo increíblemente, muchísimo trabajo. Ujú. No, sí, me gustaría leerlo, la verdad, desde que me contó por ahí en Bueno, las clases. Así que poder compartirlo también sería genial. Quisiera hacer unas preguntas curiosas, más o menos. Si pudiera usted volver en el tiempo, ¿usted haría sociología? O de repente, una gran pregunta, o de no repente sé. otra carrera que no sea ingeniería electrónica. Puede ser, no sé si volvería en el tiempo. Sí, no sé cómo. No sé. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Quizás al día de hoy, si tengo que empezar a hacer una carrera de cero, quizás no sería ingeniería, probablemente. Quizás sería psicología, También, posiblemente. también, también. Quizás sería psicología. Claro. 3 cosas que recomendaría a los estudiantes de ingeniería para que desarrollen sus proyectos. La más importante quizás es que sean metódicos, que tengan un método de trabajo ordenado, un método de estudio, digamos. Casi que sería la única. Casi que sería la única. ¿Sí? Casi que sería la única cosa. Sí, bueno, por supuesto, después será muy útil tener buenos docentes, buena bibliografía, etcétera, pero Ajá. yo considero que sin un buen método de estudio, de trabajo y demás es muy difícil. O sea, con el mismo esfuerzo el resultado va a ser mucho peor. Y no importa, puede ser hacer gimnasia, puede ser hacer una dieta, puede ser, no sé, mantener una casa limpia, puede ser lo que quieras. Mantener una huerta en orden, lo que quieras. O sea, como que ser metódico y ser ordenado es algo es fundamental. O sea, en algo que uno pretende que sea profesional, ¿no? Si Claro. vos, en algo que sea amateur o por pasión o por gusto, hacelo como te gusta, haz lo que quieras, divertite, pasala bien. Pero si vos querés llegar a un objetivo que implica un recorrido tan arduo y demás, bueno, creo que ese orden es completamente fundamental. Y ese método. Ajá. ¿Qué otro proyecto le gustaría desarrollar después de que termine todo lo de la ferroviaria? ¿Qué otro proyecto le gustaría hacer? No, la verdad que me gustaría por un largo tiempo no desarrollar ningún proyecto. Es verdad. Digamos, estoy muy cansado, terminar el libro y después mantenerlo del posgrado porque es algo que hemos hecho con mucho esfuerzo y nos da muchísimas satisfacciones, muchísimas alegrías, como esta entrevista, por ejemplo, cosas que aparecen a partir del posgrado, Sí. que uno ni se las imagina. Continuar con lo que es la parte de los ferrocarriles, que creo que es un momento excelente y estamos muy bien preparados para abordarlo, reforzarlo, terminar de articularlo. Pero por un largo tiempo no quiero encarar nada nuevo. O sea, se me ocurre a mí que podría ser un nicho extremadamente interesante si se terminan de acomodar algunas cosas, el área naval en Argentina y la electrónica naval en particular, porque Argentina está con unas cuestiones también unas concesiones que se caen después de 30 años, que te vence el plazo y están determinando si unos recorridos fluviales por el río de la Plata y demás y por otros ríos son de determinada manera, y en función de cómo se resuelva eso, algunos dicen, yo no sé, no manejo nada del tema, pero escucho que podría darse un empujón muy, muy fuerte a la industria naval argentina. Y eso requeriría un montón de electrónica, Claro. que no es muy diferente de la electrónica Ujú. ferroviaria. Entonces digo, bueno, como que ya hicimos un recorrido, aprendimos un montón de cosas,
y como con un esfuerzo razonable se podría aprovechar. Pero no es, yo pretendo no crecer más en nada. O sea, por un largo tiempo no hacer nada nuevo. Dedicarme a mi vida personal y demás. Claro. Descansar en un momento. Ajá. Sí, sin ninguna duda, absolutamente. Sí. ¿Alguna red social, no sé, que maneje, donde lo puedan seguir, tal vez? No, prácticamente no, por una cuestión estoy todo el tiempo por trabajo conectado con mail sobre todo y con WhatsApp un poco y no, ni siquiera LinkedIn, ¿no? Es más, no sé ni cómo se pronuncia correctamente. No, LinkedIn está bien. La tengo ahí. Sí. Ok, la tengo ahí y casi no. De vez en cuando acepto una solicitud porque alguien va a pensar que es descortés que no la acepte, pero ni lo uso. O sea, Claro. ni lo uso nada. Facebook tengo, pero no lo uso desde hace, yo qué sé, ni cuántos años. ¿No? Lo tengo ahí. Instagram no tengo, ¿no? No sé. Quiero al revés, bajar mi carga de cosas. De conectividad. Ajá. Lo entiendo. Bueno, de verdad, Así que bueno. muchísimas gracias por esta entrevista, por haber dado su tiempo. De verdad, he aprendido bastante después de todo lo que me ha contado y espero que las demás personas también. Muchas gracias, ¿verdad? Hasta luego y bueno. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!